Bueno, ¿comienzo? Pero bueno, Sí, adelante. ya. Pero más, estaciones cognitivas, como por ejemplo ahí le he puesto yo dificultad para poder, para concentrarse, eh, ¿cómo se llama? Dificultad para concentrarse, cambios en el sueño, falta de interés. Esos se van a pronunciar más en los jóvenes, ¿no? O en los adultos. Entonces, cabe recordar que la depresión sería la ausencia para poder expresar un sentimiento, ya que nos vamos a encontrar en un estado de ánimo pues deprimido, ¿no? Ahí, por ejemplo, les he puesto ejemplos como la fatiga, pensamientos suicidas, que vendría a ser ya un, un- una depresión ya crónica, ¿no? Mientras que los demás vendría a ser manifestaciones tanto somáticas y cognitivas. Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología, como dicen, va a ser entre un 20 y 30% en la atención primaria que van a presentar estos síntomas. Bueno, perdón, la incidencia de la mujer va a ser 2 veces más que el varón. Eh, Hay que recordar que esta prevalencia se puede iniciar a cualquier edad del humano. Entonces, aunque sea mayor, eh, su, su, prevalencia se va a producir entre los 15 y 45 años, ¿no? Eh, por lo que, por ejemplo, va a tener gran impacto en la educación y la productividad y en el funcionamiento y de las relaciones personales. Eh, Como aquí les he puesto en el tercer ítem, la depresión puede ser para muchos pacientes una enfermedad de por vida, ¿no? Hay pacientes que no pueden salir de esta enfermedad o de ese trastorno y por ende les va a afectar tanto en los procesos que le dije, ¿no? Más que nada en las relaciones personales y la productividad. Eh, Ahora, la sintomatología puede ser diferente con la edad, ¿no? O sea, eh, los jóvenes van a mostrar una sintomatología fundamentalmente más de comportamiento, ¿no? Cambios de comportamiento, mientras que los adultos van a tener mayor frecuencia, por ejemplo, en síntomas somáticos. Van a engordar, van a subir de peso, perdón, no van a engordar, van a subir de peso, este, van a tener ¿cómo se llama?, alteraciones en el sueño, y por ende podemos ahí nosotros eh, aseverar que posiblemente esté pasando por un tema de depresión. Ahora, el siguiente, por favor. A ver, el siguiente. Ah, ya, ok. Bueno, aquí les puse, como la imagen muestra, la tasa de suicidio causadas por un trastorno depresivo. Cabe mencionar que la depresión eh, es uno de los factores más asociados en la conducta suicida. Entonces, de los demás tipos de trastornos, la depresión es la que más te va a causar una conducta suicida, ¿no? Eh, Se dice que se ha estimado que el riesgo de suicidio es 4 veces mayor en las personas con depresión en comparación de una persona, o sea, de una persona normal o de la población general. Y va a ser 20 veces mayor en el lazo de la depresión grave, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí, si nosotros juntamos los tres colores, tenemos una población general, ¿no? Entonces, si hablamos de los 2 tercios de pacientes deprimidos, van a existir esas ideas suicidas. Es decir, ahí estamos intentando tallar a que los 20 veces más va a ser el lazo de una depresión grave, ¿no? Y, perdón, en lo que es amarillo, tenemos entre un 10 a 15%, mientras ellos van a desarrollar ¿cómo se llama?, pensamientos suicidas y van a llegar hasta el suicidio, mientras que las demás vamos a encontrar un tipo de depresión, por decirlo así, moderado o leve, que van a tener
sea, se van a encontrar deprimidos y por ende también de alguna forma eh, pensar o tener pensamientos suicidas, ¿no? Mientras que el otro, el rango de azul, va a ser normales, ¿no? Personas que no están afectadas o leves. Y bueno, ahora también cabe mencionar que no se está tratando o no se está viendo el tema de depresión por COVID, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes por ejemplo, que han perdido a sus familiares y están desarrollando un tipo de depresión, ya sea leve o moderada, por la falta de ese ser querido. Entonces, por ese lado también se está desarrollando ahora en esta nueva enfermedad, un tipo de depresión, ¿no? Y así doy pase a mi compañero. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, aquí vamos a abarcar lo que son los tipos de depresión. Adelante, adelante. Primero tenemos lo que es la depresión mayor o endógena. Esta es un tipo de depresión que es grave, es la más grave de todas, y se va a caracterizar por una aparición de uno o varios episodios. Y esto va a ser mínimo 2 semanas de duración. Esto suele comenzar más que todo en adultos jóvenes. Los síntomas que persisten por más de 2 semanas, va a haber alteración del apetito, del sueño, la actividad psicomotora, del funcionamiento cognitivo. Según la DSM-4, va a existir la presencia de 5 o más síntomas. Esto va a ser en un periodo de 2 semanas. Y los síntomas que son más relevantes va a ser lo que es el estado de ánimo depresivo y la pérdida de la capacidad para sentir placer. Y los síntomas de la depresión mayor, según el manual de la DSM-4, va a ser el estado de ánimo, que va a ser casi todos los días, o sea, estado de ánimo depresivo casi todos los días, ¿no? Pérdida de interés en actividades que antes eran gratificantes para el paciente, ¿no? Para el paciente, va a haber pérdida de peso o aumento de peso, pensamientos suicidas, el insomnio y la hiperinsomnia y baja autoestima. Son frecuentes los antecedentes personales de episodios depresivos similares al 50% de otras características, así como de ansiedad o de angustia. En el trastorno bipolar o la fase depresiva, esta es una enfermedad maníaco-depresiva, porque va a haber una alteración de los mecanismos que van a regular el estado de ánimo. Quienes la sufren pasan lo que pasa en estado de euforia o manía a la depresión. En este caso necesitan ser hospitalizados estos pacientes. Comienzan en la etapa de adulta y rara vez es en la adolescencia y la niñez. En este caso, si ambos padres o solamente uno tiene un desorden bipolar, hay una probabilidad de que el hijo desarrolle este desorden. También el abuso de drogas, del alcohol, está asociada con estos desórdenes bipolares en los adolescentes. Se caracteriza por cambios clínicos en el estado de ánimo y los pacientes que presentan síntomas maníacos o síntomas depresivos, o en algunos casos presentan los dos mixtos, maníacos y depresivos. En los síntomas maníacos, el adolescente no deja de hablar o habla rápido, va a cambia constantemente de tema y no permite que lo interrumpan, y tiene altas poco realistas. En los síntomas depresivos tiene pensamientos suicidas y irritabilidad, va a tener lo que es depresión, tristeza persistente y llanto frecuente. En el trastorno distímico, me faltó hablar sobre los subtipos. Este trastorno bipolar va a tener 3 subtipos.
El primer subtipo es el clásico, es el más clásico y se produce en la fase de manía. El paciente va a requerir hospitalización. En el subtipo 2 va a aparecer lo que son depresiones intensas y fases de euforia moderadas. Y en el subtipo 3 se denomina lo que es ciclotimia. Esto se va a definir mediante la situación de hipomanías y fases depresivas. En el trastorno distímico, el estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día, y esto durante 2 años, durante menos de 2 años. Coincide aproximadamente con los diagnósticos clásicos de neurosis o personalidad depresiva. Los síntomas son menos intensos, pero más crónicos, y responden peor a las terapias farmacológicas. En sus antecedentes destacan síntomas neuróticos desde la infancia, así como los probables desadaptativos y relaciones interpersonales mantenidos crónicamente. En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración debe ser de al menos 1 año y no existe episodio maníaco. Los criterios para el diagnóstico del trastorno distímico, la presencia mientras está deprimido de 2 o más de los siguientes síntomas, que en este caso son la pérdida o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, va a tener un bajo autoestima, dificultades para concentrarse y la toma de decisiones, sentimientos de desesperanza. En el trastorno adaptativa surge desencadenado por un estrés claramente identificable que ha tenido lugar en las últimas semanas. Va a haber una reacción que desaparece bien en sucesos desencadenantes para alcanzar el paciente un nuevo nivel adaptativo en su funcionamiento. El trastorno adaptativo, según la DSM-4, no se emplea a esta categoría si el trastorno reúne los criterios de la patología específica. No se hace este diagnóstico si los síntomas representan una reacción de duelo y la severidad de la reacción no puede predecirse por la intensidad del estresor, una variable individual. En el duelo no complicado, esto se va a tratar de una reacción normal frente a una pérdida afectiva importante. Esto te puede llevar a... son síntomas semejantes a la depresión mayor. Principalmente tienen ideas de culpa, centradas en no haber hecho lo suficiente por la persona fallecida, nunca tienen características delirantes. También tienen ideas de muerte, ideas suicidas, más como el deseo de reunirse con las personas que han fallecido, ¿no? Tienen el deseo de quitarse la vida, solo se prolonga un tiempo superior a 6 meses o alcanza la intensidad invalidante y se considera como que sea complicado con depresión y se trata como tal. El duelo complicado patológico, incluye las alteraciones en el curso y la intensidad del duelo, como retraso del duelo, ausencia, duelo muy intenso y prolongado, conductas suicidas, síntomas psicóticos. La incidencia y la prevalencia es de 5 a 20% de las reacciones de duelo. Y los factores de riesgo que pueden conducir a un duelo patológico es la pérdida inesperada repentina, en este caso de un familiar, situaciones catastróficas alrededor de la pérdida o suicidio o un accidente, duelos repetidos, aislamiento social o red social deficitaria, falta de salud física o mental previa a la pérdida, sentimientos de responsabilidad por la muerte, intensa dependencia hacia el individuo que falleció. La edad, preadolescentes, individuos de más de 70 años. En la depresión secundaria o problemas somáticos y medicamentosos. La clínica puede ser indistinguible de una depresión mayor y a la rapidez de su desarrollo depende de la causa. Va a depender de una causa, es habitualmente rápida y de origen es un fármaco. Lenta si se trata de una enfermedad somática. El siguiente compañero. Adelante.
Mariano, Sarabia, ahorita Sarabia, le toca a Sarabia. a ver. No está conectado. Mm, no, no está conectado. En todo caso, bueno, A ver, yo, una consulta, solo a modo de consulta. Cuando ustedes estén de médicos, porque ya les falta poco, viene un paciente con depresión. Sí, pero señora, un momentito, vamos a llamarlo a Sarabia porque Sarabia se aprendió esta partecita de la fisiología, porque yo solo me aprendí la introducción. ¿O sabe no, por eso qué? quería yo quería, A ver, un momentito. ¿Y sabe qué? No, es que mi otro compañero fue el otro, yo no, porque esa parte no me correspondía a mí. Ese es el comportamiento de un estudiante de medicina. Creo que no, ¿no? Señores, por favor, ubiquémonos. No sé qué está pasando. Es algo que realmente a mí me preocupa. O cuando ustedes se van a presentar a la residencia, van a decir, no, esa parte, ¿a quién le van a decir el examen? Esa parte la sabía Sarabia, yo no la sé. Señores, ¿se están dando cuenta de la tonalidad de su comportamiento? Por favor, que esto nos sirva de reflexión. ¿Eh? Fueran los únicos estudiantes de medicina, bueno, ¿no? Yo podría decir, así es, así había sido. Pero señores, yo he sido estudiante de medicina y enseño en 3 universidades. Y en las 3 universidades es la primera vez que veo este tipo de comportamientos. ¿Qué está pasando? Está bien que vuestra universidad tenga problemas, pero eso no es para tirarnos al abandono. ¿Qué está pasando, señores? ¿Me van a decir que no se pueden aprender un tema? Es algo que yo no entiendo. Realmente no entiendo. Cuando van a tener pacientes con depresión, ¿qué va a pasar? No, esa parte yo no la sé, pues, ¿no? Solo me aprendí la introducción. Solo sé que estos pacientes se suicidan, que tienen esa tendencia. No sé más porque esa parte, bueno, a mí realmente no me corresponde. Entonces, señores, debemos de ya ubicarnos, pues, ¿no? El estudiante se tiene que poner en su posición que es estudiante. Y el estudiante tiene esa inquietud de investigar. No me han hablado de la historia de la depresión, que se habla desde los tiempos de los orígenes del universo. Cuando el rey Saúl, y lo dice la Biblia, entró en un cuadro depresivo y posteriormente hizo un cuadro de suicidio, o del suicidio de Ajax en la Ilíada de Homero, o 400 años antes de Cristo, con Hipócrates y el juramento hipocrático, que ya se usaban estos términos de depresión, de trastornos mentales, de manía, de melancolía. O Kaplan en 1899, cuando ya se enfocó ya, señores, en los trastornos bipolares, que nos decían que era la unión de la psicosis y de la depresión. Entonces, yo no entiendo, señores, ¿qué está pasando? ¿Si estamos en formación o estamos esperando que sea un monótono, que venga el doctor y que nos dé un resumen y conformarnos con ese resumen? Señores, tengan presente que todo lo que se ejercita crece. Fisicoculturista que no hace ejercicio, ese músculo no va a crecer porque no le sacó el ancho a su músculo.
estudiante de medicina, señores, que no lee, ese estudiante de medicina que ese cerebro no crece. Yo soy estudiante de medicina y sé cuál es el comportamiento de un estudiante de medicina. Tal vez yo no hubiera estudiado medicina, bueno, me pueden decir miles de cosas y esto está siendo grabado. Porque sé que estoy actuando correctamente. No es posible que en el año 2021 un estudiante de medicina me diga, doctor, esa parte no me corresponde, ¿dónde está mi compañero? Y se desespere. Todavía no me han hablado de la clasificación según el DSM-5 de trastorno depresivo mayor. No me han dicho que la depresión tiene que durar más de 2 semanas o tiene que durar 15 días y que el paciente debe experimentar de todos los síntomas que me han dicho, por lo menos 4 síntomas. Y estos pacientes con depresión son pacientes que tienen cambio del apetito, que tienen alteración en el peso, son pacientes con una alteración en el sueño, son pacientes con una actividad alterada, son pacientes con falta de energía. No se vayan a deprimir porque digo las cosas como son. No vayan a tener sentimiento de culpa, tal cual los pacientes depresivos. El paciente depresivo tiene problemas para pensar, problemas para tomar decisiones, tienen pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. ¿De acuerdo? Y bueno, dentro de la epidemiología, porque yo hice un estudio de depresión y de suicidio para titularme, la incidencia anual está aproximadamente en 1.59. Acá en Perú. Es más frecuente en mujeres que en hombres. 120. Las mujeres, a ver ese audio, por favor. Ese audio. Juliano, ese audio. Entonces, señores, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Estamos frente a un paciente y nos equivocamos porque solo nos aprendimos una parte. El paciente se muere, señores. Se muere. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo dice Ulises Mejía. Yo, señores, aquí puedo ser ave de paso, pero tengo que decirles la verdad. Doctor, yo trabajo, yo también trabajo, todos trabajamos. Y yo veo gente muy responsable que trabaja y se esfuerza porque sabe que paga su plata, le cuesta el sudor de su frente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entiendo. ¿O queremos algo light? Si quieren algo light, díganme, ¿no? Y yo lo hago bien light. Pero tenemos que darnos cuenta. Bueno, y la depresión es frecuente en el sexo femenino. Y también nos dice que es el doble de mujeres que el número de varones que llegan a tener depresión. Y por supuesto, hay fenómenos asociados, ¿no? Hay factores asociados, como son la carga hormonal, en las que gestantes el efecto del parto, algunos factores psicosociales estresantes, como ahora esta pandemia, ¿no? El aislamiento produce depresión, ansiedad. La edad promedio es a los 40 años, pero en la mitad de los pacientes se presenta a los 20, hasta los 50 años. Son muy escasos los casos que se presentan en la infancia o en la edad avanzada, pero se ha visto que ha aumentado en mayores de 20 años. ¿De acuerdo? Doctor, la situación conyugal, definitivamente la situación conyugal es una de las causas más comunes, porque las personas no se llegan a adaptar, no se llegan a conocer, se juntaron, y la situación conyugal, cuando se deteriora, crea problemas depresivos, crea problemas interpersonales, estrechas relaciones maritales,
Bueno, otro factor de riesgo son los factores socioeconómicos, la falta de dinero, señores. No sé si les ha pasado, cuando no tienen dinero se ponen tristes, se deprimen, se ponen cabizbajos. Otros factores socioculturales, ¿no? El vivir en zonas rurales, ¿no? A veces es deprimente. El abuso de algunas sustancias, del alcohol, de drogas, ¿qué nos producen? Ansiedad, y bueno, nos incrementan el riesgo de depresión y también de suicidio. Hay que tener presente que la depresión con el suicidio van de la mano. Factores biológicos, las aminas biológicas, ¿no? Biógenas. ¿Como cuáles? La noradrenalina, la serotonina, la dopamina. Otros neurotransmisores, ¿no? El GABA, la acetilcolina, el glutamato y la glicina, que nos ayudan a la excitación de los receptores. Alteraciones en la regulación hormonal. Aquellos pacientes que tienen experiencias traumáticas, como la deprivación materna, ¿no? Que nos crea estrés. Pacientes con estrés crónico, pacientes con neurogénesis, pacientes con cambio en la función neuronal. Entonces, por supuesto, nos producen alguna alteración del comportamiento, nos producen depresión. Por allí, ¿qué más? A ver, el aumento de cortisol. ¿Cómo el aumento de cortisol, cómo se va a expresar? Con la disminución del tono inhibidor de la serotonina. El aumento de cortisol nos va a aumentar el estímulo de la adrenalina, de la hormona liberadora de corticotropina. Va a disminuir la inhibición por retroalimentación. Esto ya desde el hipocampo. Entonces, tengamos presente eso. Bueno, hay una alteración a nivel del eje tiroideo, ¿no? Tengamos presente también alteración a nivel de la secreción de serotonina, que va a inhibir la dopamina. Estos pacientes van a tener alteraciones del sueño. Van a tener pérdida prematura del sueño. Estos pacientes con depresión mayormente se van a mantener despiertos de noche. Van a aumentar la vigilia nocturna. Los libros nos dicen, ¿no? Kaplan nos dice aumento del despertar nocturno, disminución de las horas del sueño, aumento del sueño REM, disminución del sueño no REM. Y por supuesto, pacientes deprimidos van a tener alteración del estado inmunológico. Van a tener, ¿cómo les digo? Disminución de la proliferación de los linfocitos T, de los linfocitos B. Y por supuesto, van a disminuir las interleucinas en estos pacientes. La inmunidad se va a caer. Y por supuesto, la literatura nos dice que pacientes con depresión tienen una disminución del tamaño a nivel del hipocampo, el núcleo caudado, y por supuesto, los pacientes con depresión disminuyen el metabolismo cerebral, y por supuesto en los pacientes deprimidos aumenta la actividad del hemisferio no dominante. ¿El hemisferio dominante cuál es? ¿Cuál es el hemisferio dominante? ¿Me escuchan?
Sí se le escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ok. Entonces, señores, en la depresión tenemos que tener en cuenta que aumenta la actividad del hemisferio no dominante. Si soy derecho, el hemisferio dominante es el izquierdo. Pero en pacientes depresivos, el hemisferio derecho va a estar mucho más grande, o sea, ¿no? El hemisferio no dominante. Y por supuesto, también hay factores, ¿no? Factores genéticos, si es que hay el antecedente de familiares depresivos, bueno, antecedentes familiares. También dentro de antecedentes genéticos, los gemelos, ¿no? Llegan a tener entre 50 y 70% una alteración del estado del ánimo. Y son susceptibles a esta enfermedad, a heredar esta enfermedad. Por ejemplo, también, ¿no? Nos dicen que la depresión se ve alterada, ¿no? El locus CREB1 en el cromosoma 2. Y por supuesto, muchos de estos pacientes llegan a tener un trastorno depresivo mayor. Los factores psicosociales influyen definitivamente. La teoría del estrés del primer episodio en los cambios biológicos cerebrales. Un suceso vital que marca la vida del paciente, lo lleva al paciente en depresión. Entonces, vamos a ver, ¿ya llegó Sarabia? Tengamos presente que estos pacientes con depresión tienen un estado de ánimo deprimido, tienen pérdida del interés, pérdida de placer, ¿no? Son pacientes con tristeza, Doctor. pacientes sin esperanza. A ver. Doctor, una consulta. Usted ha hablado de que el GABA, el glutamato y la glicina son estimuladores de los receptores. ¿Ya? Y digamos, la estimulación de los receptores es lo que va a desencadenar la depresión. Dime. O sea, yo me preguntaba si el gamma, el glutamato o la glicina estimulan los receptores y podrían un exceso de esa estimulación genera... No, la disminución del GABA nos va a producir estrés crónico. La disminución del GABA. Claro. Doctor, entonces, esos productos que venden en Estados Unidos, GABA, glutamato, glicina, esos... Tendríamos que ver exactamente de qué producto me hablas, ¿no? Ya. Por ejemplo, la noradrenalina, lo he mencionado, una regulación negativa va a tener mayor sensibilidad por receptores beta-adrenérgicos y esto va a afectar la serotonina. En pacientes depresivos la serotonina va a bajar, va a disminuir a nivel del líquido cefalorraquídeo y por supuesto en lugares, en algunos lugares de nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? El paciente va a tener mayor predisposición al suicidio. En el paciente deprimido, la dopamina, ¿cómo está? Está disminuida. ¿Por qué? Por disminución de la vía mesolímbica. Entonces, eso, ¿no? Eso al respecto. Y bueno, yo pensaba realmente escuchar eso, ¿no? De la exposición, ¿no? No, realmente no pensaba escuchar que no ha venido el estudiante, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice, ¿no? El comando nunca muere. Entonces, si falta un estudiante, bueno, no, eso no va a retrasar nuestra carrera, ¿no? Debemos de seguir. Si empezamos 5, digamos, si empezamos 5 de aquí de Lima y la meta es la selva y en la mitad del camino uno se queda, no lo vamos a esperar, tenemos que seguir avanzando. Si llegando al camino uno enferma, tenemos que seguir avanzando. Nada ni nadie nos debe detener. Y bueno, dentro de los trastornos depresivos tenemos al trastorno depresivo mayor,
al trastorno distímico, a los trastornos depresivos no especificados. Y bueno, dentro de los que son trastornos depresivos, hay una alteración del estado de ánimo, ¿no? Un ánimo deprimido, como ya les había dicho, ¿no? La pérdida de interés, la pérdida de placer, ¿no? Son pacientes tristes, sin esperanza, ¿no? Que muchas veces sienten que la vida no vale nada. Son pacientes tienen un dolor emocional, ¿no? Muchas veces son pacientes angustiados. O pueden tener incapacidad para llorar o pueden tener mucho llanto. Pero sí, mayormente estos pacientes se les cruza por su cabeza una ideación suicida. Y muchas veces llegan al suicidio. Son pacientes que, el paciente depresivo es claro, ¿no? El paciente normal tiene esa posición casi erguida, pero el paciente deprimido es como que desplomado. El paciente refiere que tiene menos energía. El paciente siente que no tiene entusiasmo, ¿no? El problema no tiene esa fuerza para terminar los trabajos que se les ha encomendado. Tiene una motivación nula. Y por supuesto, cuando ya tienen más de 4 o 5 síntomas, trata de hospitalizar al paciente porque son proclives a un intento de suicidio. En las jovencitas, muchas veces por un componente emocional, como ya les había dicho, estos pacientes depresivos tienen trastornos del sueño. Más del 80% de los pacientes tienen a lo que le llaman el insomnio terminal o matutino, ¿no? Ya llegó Sarabia. ¿Llegó Sarabia? A ver, Sarabia. Sarabia. Dígame. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Sarabia. ¿Cómo está? Adelante, por favor. Sepa usted que lo hemos estado esperando, ¿ah? Adelante. ¿Se fue? Bueno, y como les decía, ¿no? Estos pacientes tienen menos apetito que el habitual, pierden peso con facilidad y en algunos otros casos aumentan de peso y engordan. Pero durante el día estos pacientes tienen inclinaciones a dormir más de lo normal. Y si estos pacientes cursan con comorbilidades, ¿no? Si son diabéticos, si son hipertensos, si sufren, digamos, alguna cardiopatía, agravan su cuadro de comorbilidad. Muchas veces esto lo dijo Marcelino cuando expuso. Estos pacientes cursan con ansiedad, 90% de los casos. Y tienen alteraciones, ¿no? Si es adolescente, muchas veces llegan a tener alteraciones en la menstruación, como síntomas vegetativos. Por supuesto, muchas veces, si son adolescentes, llegan a tener remordimiento en sus actividades sexuales. Y tienen variación diurna de la energía. La energía disminuye y aumenta durante el día. Estos pacientes tienen problemas de concentración, no se concentran bien. De acuerdo. A ver, Sarabia, ¿qué dice Sarabia? Doc, estoy un poco mal de salud, profe. Discúlpame. Ok, Sarabia. Entonces vamos a diferir el tema de depresión, ¿ya? Hubieras empezado por ahí, Sarabia, y bueno, hubiéramos cortado de inicio. A ver, Ortiz. Doctor, el otro grupo que es poner, yo estoy con celular, no puedo apoyarlo.
Se le he pasado su WhatsApp, así puede hacerme el gran favor de apoyar a mis compañeros. A ver, ¿O tienen su WhatsApp? Se le he pasado su WhatsApp, doctor. ¿a cuál de mis dos WhatsApps? A ver, a ver. A ver. Está cargando ya. A ver, vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, para que bajen las diapos. A ver, adelante. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿empezamos? Sí, doctor. Ya. F5, ¿verdad? Dios. Ok. Muy bien. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de delirio. Mis compañeros son Quispelaya Gamarra Edwin, Roque Pizarro Catherine y quien les habla, Manuel Hurtado Ítala. El siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el concepto del delirio. Según la DSM-5 nos dice que es una entidad caracterizada por el disturbio de la conciencia y que presenta un cambio en el área cognitiva y que se va a desarrollar en corto periodo de tiempo. Nos dice que el desorden tiene tendencia a fluctuar, o sea que tiene tendencia a variar o a cambiar, a alterarse durante un curso de tiempo. Además nos dice que el delirium es consecuencia directa de una condición médica general, puede ser por intoxicación o abstinencia a medicamentos, o abstinencia medicamentosa, ¿no? En todo caso. El delirium está definida principalmente por el compromiso, como le digo, el compromiso es en la conciencia y por lo tanto también de la atención, lo que la diferencia de otros trastornos neurocognitivos. La siguiente, por favor. Adelante. Vamos a hablar un poco de historia. Nos dice que la descripción original de delirium fue realizada por Hipócrates en 500 años antes de Cristo y lo denominó frenitis, lo cual se caracteriza por presentar un cambio agudo y brusco en la conducta. Es un trastorno del sueño y déficit cognitivo asociado al sueño. Eso fue la definición que lo dio Hipócrates. Ahora vamos a lo que dijo Procapio en la era medieval. Describió a la enfermedad acompañada a alucinaciones y lo dividió en dos variantes. Una que vendría a ser la hiperactivo, que vendría a ser excitación, insomnio, agresividad, y la siguiente es hipoactivo, que quiere decir agnosia, disculpen, estupor e incluso coma. Esputor, no, estupor. Estupor. Okay, sí. Bueno, sí, realmente a veces da risa, ¿no? Pero miren, chicos, realmente a través de la historia, Hipócrates hizo bastante, al menos con los trastornos mentales, fue uno de los que más los detalló. Bueno, no solo el delirio, ¿no? El trastorno confusional,
sino también la depresión y otros trastornos. Muy bien, vamos, adelante. Ya, continuamos. Aquí también continuamos con historia, nos dice que a mediados del siglo XVIII demostraron que la fisiopatología del delirio era secundaria a la inflamación y trastornos en el ciclo sueño-vigilia. Además también que el delirium también se dividía en delirium sin fiebre, con manía y locura. Ya en el año 1950, Engel y Romano demostraron A ver, ¿qué pasó? Su internet creo que está fallando, ¿no? Ya volví. Ah, ya, ok, Ítala, ya pues, Ítala. No he pagado el internet. Ya. Ya, Vamos. disculpen, ya, como les decía que en el año 1950, ya Engel y Romano ya demostraron que la reducción de la actividad metabólica central con incremento de la actividad cerebral y presencia de ondas de baja frecuencia en el electroencefalograma en pacientes de delirio. Y aquí ya en este año ya tenían una definición más clara de lo que vendría a ser el delirio, ¿no? Ya se ayudaron también de exámenes como el electroencefalograma, que les sirvió para poder diferenciar y tener un mejor concepto del delirio. Ya la siguiente. Y acá tenemos los factores de riesgo, que vamos a encontrar dos factores de riesgo, tanto precipitantes como predisponentes. En los factores precipitantes tenemos la polifarmacia, uso de catéter urinario, restricción física, malnutrición, iatrogénica, y en las predisponentes tenemos una edad avanzada, un deterioro cognitivo previo, el consumo de alcohol, fármacos y la depresión. Son factores que van a desencadenar en este caso el delirio en las personas. El siguiente. Acá tenemos, yo estoy con la computadora. En la siguiente, acá tenemos la frecuencia, que nos dice que hasta un 90% de pacientes se da en pacientes con fase de agonía, en un 6 al 53% aparece en la población hospitalizada, puede ser irreversible, hasta en un 50% de los casos también, y en la mayor índice lo encontramos en un rango del 70 al 83% en pacientes que están en UCI. Un menor porcentaje, un 15 al 53% en adultos mayores, posoperados, y un 22 a 76% es la tasa de mortalidad en pacientes hospitalizados que presentan delirio. Acá podemos ver que los pacientes que ya presentan delirio y que están hospitalizados tienen un alto riesgo a fallecer, ¿no? El siguiente. Así es. Luego tenemos acá en la fisiopatología nos dice que no es muy clara. Este es un trastorno multifactorial. Hay una alteración de la neurotransmisión, una disminución del ACH y un aumento de la dopamina. Hay un aumento de la dopamina y una disminución, en este caso sería de la acetilcolina. Hay presencia de la inflamación de las interleuquinas 1, 2, 6 y el factor de necrosis tumoral, alfa. También hay un estrés crónico, hipercortisolismo y aumento de las citoquinas. Todos estos van a desencadenar una alteración y van a presentar como resultado el delirio. Entonces vamos a decir que el delirio tiene peor pronóstico en los pacientes con déficit cognitivo como base.
La duración media de los síntomas suele ser, nos dice, de una semana con tratamiento a los pacientes, y en ancianos puede tardar aproximadamente un mes la presencia de los síntomas en las personas. Tiene un inicio brusco, una afectación global de las funciones cognitivas. El paciente también presenta alteraciones en la atención, en la concentración. También el paciente se encuentra desorientado, ¿no? En este caso, un paciente con delirio. Ya, doctor, terminé mi parte. Siguiente. Okay. El siguiente. Bien, doctor, ¿me escuchan? Claro, fuerte y claro, te escucho. Bueno, siguiendo con la exposición, ya nos señala nuestra compañera Ítala lo que ha significado la historia, ¿no? Lo que es el desarrollo del delirium. El siguiente, por favor, doctor, el siguiente diapositiva. Bien decía la compañera, la clasificación era ya mucho más antes, ¿no? Con lo que señalaba en la historia Ítala, con Procopio, con él escribió la enfermedad que acompañaba alucinaciones, y él definía pues dos tipos, ¿no? El hiperactivo y también el hipoactivo. Pero más adelante ya, con el pasar de los tiempos, una clasificación general también se dio, una clasificación general, como por ejemplo ideas delirantes que pueden ser primarias o secundarias, también puede ser solo delirios, pueden ser congruentes o incongruentes, también los delirios no sintomáticos y también delirios extravagantes o bizarrazos. Ya en lo que es la clasificación, según Lipowski, que es el psiquiatra, también historiador, comentarista político, polaco, en su libro Estado agudo de delirio, él menciona que existen 3 tipos clínicos del síndrome compulsional, son el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. El hiperactivo se caracteriza por la hiperactividad, agitación, agresividad y también confusión, alucinaciones y también ideación delirante. Este tipo de delirio se da en un 15 o 25%, y también se suele asociar más a la abstinencia, intoxicación por tóxicos y al efecto anticolinérgico de algunos fármacos. Por ejemplo, le va a dar sequedad en la boca, constipación intestinal, visión borrosa, y también intoxicación por trastornos de conciencia, ¿no? Eso es lo que le va a dar un ejemplo, ¿no? En lo que se refiere al hiperactivo. Cuando habla de fármacos, vamos a hablar unos cuantos de ellos, la propina, la ranitidina. Esto van a estimular el sistema nervioso, también va a reducir su transpiración, va a deprimir el vago y también va a incrementar la fuerza cardíaca. Lo que dice el hiperactivo, también existe una disminución de la actividad inhibitoria del sistema GABA, o sea, del ácido gamma aminobutírico, que va a actuar sobre la médula espinal y el cerebro, y va a dar pues un aumento de la neurotransmisión noradrenérgica. El siguiente, por favor. Siguiendo con lo que es la clasificación, vamos con lo que es el hipoactivo. Se da con más frecuencia en ancianos y se caracteriza por la hipoactividad, que va a estar dentro de ello la alteración del estado de ánimo, donde la hormona tiroidea va a estar en déficit. Va a haber enlentecimiento psicomotor, también bradiquicia, que es un síntoma neurológico caracterizado por la lentitud psíquica, mental o de pensamiento. Va a haber también un lenguaje lento, de inexpresividad facial, letargia. La letargia consiste en un compromiso incompleto de conocimiento y vigilia. También una actitud atípica y también invisión, ¿no? Se debe hacer diagnóstico diferencial en este paso, con este tipo, con la demencia y también con la depresión. Es uno de los que señala. Este tipo de delirium se desarrolla en las alteraciones metabólicas. Se cree que se debe a un aumento de la inhibición por parte del sistema GABAérgico. Como ejemplo, un agente fármaco GABAérgico es un fármaco, un compuesto químico que va a modular el sistema GABA en el cuerpo o en el cerebro, ¿no? Esto va a desarrollar en un 20 o un 25%. También se dice que este tipo de delirio son más difíciles de identificar, pues sus síntomas no son tan evidentes y pueden pasar desapercibidos, ¿no? Para el médico.
por lo que va a ser importante para ello la participación de su acompañante, ¿no? Porque como bien sabemos, en una entrevista o un examen clínico, cuando se le hace para el delirium, va a ser muy difícil pues que el paciente por su estado, que no va a estar bien, le vaya a decir al médico pues qué es lo que tiene, ¿no? Para ello va a ser importante que su acompañante, ya sea su familiar o la persona que lo cuide, que le dé pues las indicaciones, cómo está el paciente. La siguiente, por favor. Y este es el trastorno hiperactivo mixto, ¿no? Que es de los dos, hiper e hiperactivo. Este es el más común. Se supone que es entre el 35 y 50% de los síndromes confusionales. Le alertan pues lo que es la hiper e hipoactividad en el tiempo. Hay fluctuación en la actividad psicomotora, hipoactivos, hiperactivos en el transcurso del día o a lo largo de los días o varios días. Le dice que el 96% de los pacientes presentan un delirio hipoactivo mixto, ¿no? Eso es lo que señala la literatura. Dentro de las manifestaciones, la siguiente, por favor. El siguiente. Vamos a ir ahora a lo que son las manifestaciones clínicas. La presentación de clínica de delirio es muy variable, ¿no? Pero en esencia radica en un deterioro agudo de la condición que fluctúa en horas o días. Al hablar de fluctuación se refiere a que a veces el paciente se encuentra en un estado basal normal de conciencia o donde es capaz de mantener una conversación usual y adecuada, pero en otros momentos se va a deteriorar. También señala las manifestaciones clínicas que el efecto cognitivo que se afecta por excelencia es la atención y usualmente la afectación de otros dominios es secundaria a esta alteración. El paciente entonces va a tener problemas para recordar palabras o eventos, va a tener una memoria reciente o para poder cumplir con una serie de órdenes o secuencia va a tener que ser ayudado, ¿no? Por su capacidad para poder poner atención a la información que se le va a suministrar. La siguiente. Dentro del diagnóstico, síndrome confusional agudo, como también se le conoce al delirium, debe considerarse como una urgencia médica, porque el diagnóstico va a ser precoz en el cuadro de su etiología. También el diagnóstico debe basarse en una historia clínica y una anamnesis. Acá lo importante, ¿no? Para lo que va a desarrollarse con el paciente, va a tener gran importancia la historia clínica, ¿no? Y también un examen físico minucioso para ver pues de qué manera está el paciente. Acá debemos hacer un diagnóstico en dos tiempos, también se nos señala, ¿no? Que el primero va a estar encaminado a reconocer la situación como un síndrome confusional agudo, y el segundo en establecer o identificar la causa o las causas potencialmente responsables del mismo, o sea, del síndrome. Aquí hay tres tipos de diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico neuropsicológico, un diagnóstico clínico y también lo que se va a hacer ya los estudios complementarios. Dentro del diagnóstico neuropsicológico, este está dirigida a constatar la existencia de alteraciones en la atención de la concentración, ¿no? Acá van a ser útiles muchas herramientas, muchos test. Uno de ellos es el test de la repetición de dígitos, o más conocida como Digit Span Test. Estos van a ayudar por ejemplo, estos van a ayudar a que se le presente una forma de que el paciente vaya restando, pues, desde 7 en 7, partiendo desde el 7 hasta el 100, o sea, desde el 100 hasta 7, de 7 en 7 va a estar restando para ver pues cómo si está o no, que lo puede hacer o no. También hay un test importante también que es el Mini Mental Test General. Aquí cuando está por debajo, está en 30% de los pacientes dice que está por debajo del punto de corte, aunque su mayor problema es que si solo le permite hacer una distinción entre el síndrome confusional agudo o una demencia. El diagnóstico clínico, como decíamos, va a ser importante, pues la exploración general debe ir guiada con su acompañante, ¿no? Para que le pueda dar algunas cosas que no pueda dar el paciente. Y estudios complementarios como el análisis de sangre, lo que está
ver su hemograma, su glucemia, vitamina B, ácido fólico, a ver también su función renal. En el análisis de orina, a ver su sedimento, su uricultivo, el estudio radiológico de tórax, el EKG, una pulsión lumbar. Y también, pues, lo que es una tomografía computarizada de cráneo va a estar dirigida a descartar, pues, lo que es la patología estructural. La siguiente. Como es los criterios operativos para el diagnóstico del delirium, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, van una serie de criterios, ¿no? Pero lo más importante señala que la dificultad para mantener la atención ante estímulos externos y para dirigir la atención de forma apropiada o a estímulos nuevos. El pensamiento desorganizado que se manifiesta irrelevante e incoherente. También hay que tener al menos 2 de los siguientes síntomas: alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, insomnio, somnolencia durante el día o desintegración del tiempo, espacio y persona, aumento o disminución también de la actividad motora, síntomas clínicos también que se deben desarrollar en corto periodo y tienden a fluctuarse en el transcurso del día. Va a haber también una demostración a través de la historia clínica, del examen físico y de las pruebas de laboratorio, una causa orgánica no específica que se esté teóricamente relacionando con la alteración. En la siguiente. Ahora, para ver lo que se refiere a lo que son el diagnóstico diferencial, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Y se puede confundir el delirio con otras identidades? Claro, claro que sí, ¿no? Claro, con la demencia. La multifactorialidad que tiene este síndrome hace pues que haya cierta complicación con otros síndromes, ¿no? Por ejemplo, más habitual que surge con la demencia, con la psicosis, pero otra vez con la depresión. Por lo tanto, el delirio es una clínica que es la alteración del estado cognitivo, ¿no? Aunque con la demencia cursa más de manera lenta y progresiva. También vamos a ver pues que son los 3 principales, ¿no? Que con el diagnóstico diferencial, con la demencia, la depresión y también los estudios psicóticos agudos. En la demencia, ambos, como señalaba, van a presentar alteraciones cognitivas y fallos de memoria. Pero en la demencia el paciente se encuentra alerta y sin alteración de conciencia, a diferencia del delirio. En la demencia... En cuanto al inicio, ¿cómo es? Entre la demencia y el delirio. Porque es el diagnóstico diferencial más común, la demencia del delirio. Pero ¿cómo lo diferencio? Por ejemplo, en el síntoma cardinal, ¿cuál es el síntoma cardinal del delirio? En la demencia, por ejemplo, el inicio es insidioso, por lo que es importante coger también información sobre sus síntomas previos al ingreso y también su evolución, ¿no? Si se mantiene o empeora el deterioro cognitivo. Claro, ¿cómo se llama? En la demencia es progresivo, ¿verdad? Pero acá en el delirio el curso es fluctuante. En la siguiente imagen está un cuadrito donde puedes explicar más lo que es las diferencias, ¿no? De cada uno de estos. Excelente, excelente. Ahí está. Ahí nos señala, ¿no? Claramente, ¿no? El diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en el delirio, el comienzo es agudo, en la demencia es insidioso, en la psicosis es subagudo, en la depresión es subagudo. Su curso en 24 horas, en el delirio es fluctuante, en la demencia es estable, en la psicosis también es estable y la depresión también es estable. En cambio, en la conciencia, en el delirio lo tiene alterado, en la demencia lo tiene vigilia, o sea, tienen vigilia, al igual que en la psicosis y en la depresión. En cuanto a su orientación, en el delirio está alterado, también en la demencia, y intacta en psicosis y en depresión. En cuanto a la memoria, en delirio y demencia lo tiene deteriorado, y en la psicosis y en lo que es la depresión están conservadas. En la atención, el delirio tiene un déficit grave, en la demencia tiene un déficit parcial, de igual manera en lo que es la psicosis o aguda funcional, y también la depresión tiene un déficit grave, ¿no? Hay también lo que se refiere a delirios y alucinaciones. En el delirio son más frecuentes,
En la demencia con baja frecuencia, la psicosis aguda funcional también frecuentes y la depresión también son frecuentes. Eso es lo que la parte que estamos desarrollando ahora mi compañera Catherine. El diagnóstico diferencial, claro. Sí, se muy refiere bien. al tratamiento. El tratamiento, ya para terminar. Noches, 5 doctor. minutos. Adelante. Bien. Con respecto al tratamiento, el tratamiento debe ser rápido y sistemático, identificando las causas subyacentes y la sintomatología, ya que el tratamiento etiológico va a conllevar en algunos casos la resolución del delirium. Este tratamiento va a incluir 2 líneas, tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. En el tratamiento no farmacológico, un abordaje satisfactorio del delirium va a incluir los siguientes aspectos: las medidas generales y la intervención ambiental. En las medidas generales, asegurar la vía aérea, el mantenimiento de las constantes vitales, canalizar una vía venosa, hay que suspender los fármacos sospechosos de causar un síndrome confusional agudo, el aporte nutritivo que sea de acuerdo a la edad del paciente y a sus necesidades y un adecuado equilibrio hidroelectrolítico. También se debe de hacer una restricción física cuando peligre la vida del paciente y se tomarán, anterior por favor, sí, se tomarán medidas para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo retirando los objetos peligrosos. En cuanto a la intervención ambiental, la habitación debe estar iluminada, el paciente siempre debe estar acompañado de un personal de salud, no debe estar en la misma habitación que un paciente que presenta delirio, tiene que también mantener una orientación con un reloj, un calendario. También hay que proporcionar información sobre su estancia, el motivo de ingreso. Hay que proporcionarle gafas y audífonos si también los presentaba. Hay que intentar la movilización precoz del paciente y, importante también, incorporar a los familiares en los cuidados del enfermo. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento farmacológico, los 2 principales síntomas del delirium que pueden requerir un tratamiento farmacológico son la psicosis y el insomnio. Los neurolépticos han demostrado ser los fármacos de elección para estos síntomas. Tenemos los antipsicóticos, el haloperidol, es un fármaco de elección, va a tener menor efecto anticolinérgico, menor poder sedante e hipotensor. Se administra por vía oral, intramuscular, endovenosa. Su rango de dosis es de 1 a 40 miligramos al día y se regula según la respuesta. La dosis inicial en los adultos es de 1 a 2 miligramos cada 2 a 4 horas. En los ancianos es de 0.25 a 0.5 gramos cada 4 horas y la dosis máxima es de 5 a 10 miligramos por vía endovenosa. La olanzapina favorece el aumento del peso y también aumenta el estado de ánimo. Su dosis es de 5 a 10 miligramos. Y la risperidona es un fármaco que actúa de forma rápida. Uy. Un momento, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Y bueno, dentro del tratamiento farmacológico, no solo está el haloperidol, la olanzapina o la risperidona. También podemos usar las benzodiazepinas,
y que por supuesto están indicadas, pero también están indicadas en pacientes que tienen dependencia del alcohol, ¿de acuerdo? Y también en pacientes que cursan con convulsiones. Por supuesto, es de elección en estos dos casos, pacientes con abstinencia de alcohol y en pacientes con convulsiones. Y podemos usar, ¿no?, las benzodiazepinas, el diazepam, el lorazepam, podemos usar el alprazolam, dependiendo si queremos un efecto a corto tiempo, a mediano tiempo o a largo tiempo. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas nos alteran el estado cognitivo. Y bueno, si queremos un inicio rápido, pero a corto tiempo, tenemos, bueno, tenemos el lorazepam. Y si queremos a mediano o largo tiempo, tenemos el aldiazepam, ¿de acuerdo? Por supuesto, sabemos de que el más usado es el diazepam, ¿no? Y tiene disponibilidad por vía parenteral, ¿no? Vía endovenosa y hasta intramuscular, a una dosis máxima de 10 miligramos. Y que por supuesto hay que tener cuidado con las funciones vitales, porque si excedemos la dosis tal vez nos puede producir un paro cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? Y dentro de lo que es la prevención, bueno, existen unas medidas más que todo de promoción, ¿de acuerdo? Y se tienen que realizar algunas actividades, como son actividades de estimulación cognitiva, juegos de palabras, habilidades, ¿no? Hacer participar al paciente con hechos presentes, y bueno, también un programa de orientación acerca de la realidad que tiene, ¿no? Como si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Darle una reorientación, una comunicación de reorientación. A ver, te escucho. Doctor, disculpe, se me había apagado el problema. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Adelante, adelante. Ya he avanzado un poquito ya. Adelante. Sí, con respecto a la prevención, para aplicar estas medidas de prevención hay que identificar a aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo de desarrollar delirio según los factores de vulnerabilidad. Acá en las medidas preventivas tenemos el deterioro cognitivo, el programa terapéutico de actividades, las actividades de estimulación cognitiva como las reminiscencias, los juegos palabras, las habilidades, los hechos presentes, en el programa de orientación a la realidad, la tabla de orientación, horarios, comunicación reorientadora. Con respecto a la privación del sueño, las estrategias de reducción del ruido, ajustar el horario de las intervenciones en el paciente respetando el sueño, los protocolos también no farmacológicos del sueño, en la inmovilización, la movilización precoz, minimizar los equipos que inmovilizan, como reducir los sondajes vesicales innecesarios, evitar las restricciones y alargaderas de oxígeno. En las medidas psicoactivas, restringir el uso a lo estrictamente necesario, como los sedantes, los anticolinérgicos, reducir las dosis. Visión visual, hay que proporcionar las ayudas visuales, las gafas, proporcionar equipos de adaptación, luces junto al timbre, interruptores. En el déficit auditivo, proporcionar utensilios amplificadores, proporcionar ayudas auditivas. Y con respecto a la deshidratación, la detección precoz y la represión del volumen. Siguiente, por favor. Adelante. En la importancia del delirio en pacientes ancianos, los adultos mayores están más propensos a presentar delirio. Una tercera parte de las personas mayores de 70 años que son hospitalizadas y las personas que ingresan a los servicios de urgencia presentan delirio.
también es importante la información que los familiares tienen de la persona que presenta confusión y cambios mentales, ya que esto nos daría un buen diagnóstico. La demencia y la depresión pueden tener síntomas similares y por eso es esencial establecer una historia cronológica de las personas y saber cómo se comportan normalmente. Siguiente, por favor. Con respecto a la magnitud del problema, la prevalencia hospitalaria es al 56%, sobre todo en clínicas y en unidades quirúrgicas, cirugía ortopédica y durante una cirugía de cadera. Al 33%. En consecuencias, el delirio crea un sentimiento degradante en los pacientes, una pérdida de razonamiento, de facultades y personalidad. Hay dentro de las consecuencias hay una elevada morbilidad y mortalidad, un aumento de la rehospitalización, mayor institucionalización comunitaria de larga estancia, aumenta la estancia hospitalaria con aumento del coste hospitalario y sanitario en general. Hay una peor evolución y pronóstico y también hay un mayor riesgo de inseguridad física y psíquica del personal sanitario. Familiares y enfermos, compañeros de habitación con repercusiones en la carga de trabajo diaria y en la autoestima profesional. Siguiente, por favor. En conclusión, el delirio es un trastorno mental, una alteración de la atención, una alteración de la conciencia y alteración de las diversas funciones cognitivas en las que suele acompañarse alucinaciones visuales, así como la ansiedad y el temor. También hay que identificar las causas, evitar las complicaciones iatrogénicas, garantizar un adecuado soporte de hidratación y nutrición y evitar el deterioro funcional, así como educar al paciente y a los familiares para una pronta mejoría. Siguiente, por favor. Eso es todo. Bueno, muy bien. Realmente ha estado interesante. Interesante. Doctor, ¿Sí? solamente hay un datito extra que Sí. quería compartir acerca de lo que es el tratamiento, ¿no? Como bien le ha indicado nuestra compañera Katy, ya lo que es el tratamiento farmacológico, pero también hay otras opciones, ¿no? También que se indican por muchos investigadores acerca de lo que es aumentar un poco en los no farmacológicos, ¿no? Para el paciente. Como por ejemplo, nos indican pues que muchas recomendaciones importantes, ¿no? Como limitar el número de cuidadores, en los cambios por turnos laborales, Claro. indicarle a menudo dónde están y por qué y quiénes los rodean, promoverle de una buena iluminación de la habitación. Buena iluminación, eso es importante. Aumentar un buen descanso. Importante, y creo que en la mayoría de trastornos psiquiátricos, ¿ah? El esquizofrénico también se tiende a la oscuridad, tiende a ocultarse, ¿no? A encerrarse, igual que en el delirio. O sea, eso y también algunos datos más como que evitar el número máximo de sugestiones físicas. Importante también es que se los rodea, ¿no? de sus personas, seres queridos, ¿no? Y también aumentar el consumo de abundante líquido. Apoyo ese es apoyo de familia, ¿verdad? Sí, o sea, lo que no son datos importantes que quería compartir. Eso es todo. Claro, muy bien, Quispelaya, de acuerdo, concuerdo contigo, y que por supuesto muchos necesitan, no solo los pacientes con delirio, sino todos los pacientes psiquiátricos necesitan apoyo de familia, necesitan el compromiso de la familia, ¿no? En su recuperación, si no estos pacientes van a deteriorar su estado de salud, ¿no? Van a tener
Muchas veces cuando la familia no apoya, tienen mayor deterioro cognitivo, ¿no? Tienen marcadas alteraciones del sueño, ¿no? Pero cuando la familia apoya, está ahí, ¿no? Como que está sigilosa, está ahí, ¿no? Detrás de ellos y bueno, tratan de acompañarlo, de hacer el habla. Eso es lo que Kaplan llama tratamiento específico, no farmacológico, que también lo dijo vuestra compañera, y que por supuesto, ¿no? Tratan de que este paciente se adapte a una vida aparentemente normal, ¿no? Para que pueda salir del cuadro en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Y eso es más que todo promoción. Porque fácil es recetar benzodiazepinas, ¿no? O fármacos para los problemas mentales, ¿no? Pero, o sea, como dice, se tiene que hacer sinergismo entre las medidas de promoción y la terapia que se le va a brindar al paciente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, quedamos allí, ¿les parece? A ver, Ortiz. Sí, doctor. Entonces, quedamos allí, muchas gracias. A ver, Tasaico, Tasaico, ¿cómo se llama? El estudiante que está mal, Sarabia, ¿no? Sarabia, esperamos que te recuperes para la próxima semana, que no se vuelva a repetir el incidente. Sí, profe, gracias. De verdad, chicos, mucha más seriedad, por favor. Ustedes ya les falta poco a ustedes y bueno, ¿no? Algunos comportamientos son indecorosos, yo creo, para un estudiante de medicina. Por lo menos tienen que prepararse, ¿no? Y si uno está mal, el otro debe suplir y decir, ¿no? Bueno, porque un estudiante de medicina no puede aprenderse un fragmentito. ¿De acuerdo? El estudiante de medicina tiene que estar listo para todo. Doctor. Y eso es algo que nos caracteriza a todos nosotros. Sí, te escucho. Doctor, buenas noches. Hola, Carmela, buenas noches. Quisiera... buenas noches, doctor. El tema está muy interesante, ¿no? Y estaba viendo yo también, por ejemplo, sobre la música que tiene una gran influencia. Claro. No solamente en la recuperación de enfermedades, sino también a nivel cerebral, dice que actúa. En el caso de la depresión ayuda mucho a que las personas, una música relajante ayuda a mejorar el estado. Estimulante, ojo, y es estimulante, depende del, claro, Carmela, depende del tipo de música del tipo de música, ¿no? Si tienes un paciente depresivo y le vas a meter un bolero, lo vas a exterminar, pues. Pero si pones una música estimulante, entonces lo vas a sacar al paciente adelante. Y por supuesto, esto usan mucho en la biodescodificación, ¿no? Depende de la música que escuches. Y creo que en el internet hay, ¿no? Músicas estimulantes, músicas para estudiar, ¿no? Entonces, muchas veces esto nos ayuda, ¿no? Yo realmente cuando estudiaba, cuando era estudiante de medicina y estaba en competencia, tenía un horario, ¿no? De 10 a 12 de la noche. Y realmente no era todos los días, era interdiario. Y bueno, ¿no? Y ese me hizo hábito. Y cuando estaba en competencia me echaba a veces hasta las 2 de la mañana. Eso hasta sexto ciclo. Y siempre se llega a aprender, ¿no? Tuve un compañero que estudió técnicas de estudio, técnicas internacionales de estudio, y decían que el mejor horario para estudiar era en la mañana, al amanecer. A mí realmente me costaba, ¿no? Pero bueno, intenté. Y sí, respectivamente, ¿no? Porque el cuerpo ya se ha recuperado y a las 4 a 5 de la mañana, por ejemplo, de 4 a 6 son 2 horitas, ¿no? Que si se hace costumbre, bueno, no nos recarga el día porque nos agarra, ¿no? Con todas las ganas que nos levantamos. Y por supuesto, ¿no? Eso ayuda bastante. Entonces, no sé en qué horario estén ustedes adecuados, pero mucho depende de la costumbre también, ¿no? Hay mucha gente que se adapta de noche. Yo realmente bastante tiempo me he adaptado de noche, ¿no?
pero tengamos presente que también la noche es para descansar, ¿no? Y que por supuesto el sueño es reparador. Bueno, a todos ustedes, Doctor, señores, ¿sí? Te escucho. la música también genera dependencia y eso sería un hábito malo, ¿no cree? Para, por ejemplo, una persona con depresión o con algún problema de alteración. Depende qué tipo de música, depende qué tipo de música. Por eso te digo, no todo, ¿como qué música, pues? ¿De qué música me estás hablando? Ariam, ¿de qué tipo de música me estás hablando? En internet debe haber, ¿no? Música para equilibrar las emociones. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, un amigo que se compró el curso, le dieron en ese entonces, ¿no? Había cassettes, le dieron un par de cassettes estimulantes para estudiar. Bueno, y yo la metía como de fondo, música de fondo, y bueno, sí, realmente daba resultados, ¿no? Porque te ayudaba, te unía las fibras reticulares superiores e inferiores, y por supuesto estudiabas más rápido, ¿no? O sea, entendías más rápido. Hay músicas estimulantes, pero si bien es cierto lo que nos dices, ¿no? Si el paciente le pone, por ejemplo, ¿no? Como ya dije, si le pones un bolero o le pones una de esas románticas, entonces posiblemente vas a empeorar el cuadro del paciente. Pero si pones una música que te equilibra las emociones, por allí, ¿no? Una música que sanadora de estados emocionales te va a ayudar, claro. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Bueno, siendo así, señores, nos vemos la próxima semana. La música instrumental ayuda bastante, doctor. Claro, la música instrumental, el saxofón, el piano, incluso estos pacientes, los pacientes con delirio, ¿han escuchado el cóndor pasa? ¿Alguien en esta sala estudió el cóndor pasa? ¿Escuchado el cóndor pasa? Sí, en la sinfónica. Sí, sí, doctor. Muy buena, muy buena. A ver, pónganse a estudiar con ese fondo, pues sí, pero suavecito, pónganse a estudiar el cóndor pasa. Les va a estimular todos los sentidos y van a ver que van a aprender mucho más rápido. Entonces, hay bastantes canciones, no más que todo la sinfónica, el piano, el saxofón. Yo sé que bastante estudiante en medicina estudia con música así sanadora, ¿no? Saxofón, estimulante. No duerme. ¿Por qué? Porque se siente ahí, ¿no? En vez de meterse un café, se pone su música de fondo y, ¿no? Y a raíz de lo que dicen, ¿no? Muy bueno porque no está de más que lo prueban y ya ven, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, siendo así, con todos ustedes, muchas gracias a los ponentes, porque siempre se llega a aprender un poquito más de lo que ya sabemos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y por favor preparen bien sus diapos para poder aprovecharlas al máximo. Yo de todas maneras, la próxima semana, traten de ingresar temprano porque voy a consolidar estos temas, así, lo más importante de cada tema. ¿Les parece? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos, Dios mediante. Muy bien. Buenas noches.